El agua sale caliente y algo oscura del grifo, y conforme resbala por su piel y se pierde por el desagüe, le recuerda la sangre en sus manos. Los hilos carmesíes enredándose entre sus dedos y secándose mientras él se quedaba inmóvil en el centro de la habitación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Servidora, de nuevo acompañada por Igua Celserón, coautora de la novela Héroes de Cobre, que sale el 6 de mayo, es una novela steampunk. Os dejo por aquí la sinopsis y toda la información, porque hoy no vamos a hablar tanto de esta historia, hoy vamos a hablar del proceso de escribir a cuatro manos así en general. Lo vamos a dividir en tres partes. Primero el brainstorming, la parte en la que pensamos todas las ideas antes de ponernos a escribir. Después todo lo que es el proceso de estructura de la novela y escribirla. Y por último de la parte de corrección. Aunque luego una escriba unos capítulos y otra otros, lo que son las ideas de lo que va a pasar, eso lo hacemos todo a la vez. Hablando de Héroes de Cobre, recuerdo la primera vez que nos sentamos en la mesa para hablar de la historia, no teníamos ni idea de lo que queríamos contar. Y recuerdo que fue decir, vale, queremos que sea una historia sobre una monarquía, pero que no funcione igual que el resto de monarquías. Y a partir de esa idea tan tonta... Que iba a ser solo sobre la ambientación, de hecho, sí, no de la trama. Empezamos a pensar, pues necesitamos un personaje que tenga estas cualidades o estas características. ¿Y si casi todas las cosas que pensamos empiezan con ¿y si? Es imposible que la imagen exacta, concreta de las cosas sea igual para las dos. Pero ¿qué pasa? Que hay escenarios que tenemos que escribir igual. Entonces, en ese sentido, es súper útil tener fotografías de cosas que te recuerden a lo que estás describiendo, dibujos o fotografías de personas reales que se ajusten a la idea que tienes en la cabeza, porque ya puedes hacer referencia a eso en concreto. Por ejemplo, en Héroes de Cobre llegamos a tener todo un documento con las características de las ciudades, con fotografías que nos recordaban a ellas. Una carpeta de Pinterest, o sea, Pinterest es una maravilla. Tenemos de escenarios, de la ropa. Y ahora para los días también. Tenemos un PowerPoint y es tan bonito entero. Solo de las localizaciones, que tiene como ¿cuántas páginas? 50 páginas tiene ya, sí. Y solamente es de las localizaciones, porque luego tenemos otro de los personajes. Y es súper útil, porque así puedes ir a verlo cuando te apetezca. Claro, porque es lo típico que se dice de estás escribiendo tu novela y dices ¿de qué color tenía los ojos este personaje? No me acuerdo. Pues imagínate si la idea de la descripción física de ese personaje no ha salido de ti. Es mucho más fácil que se te olviden detalles. Es que además yo soy muy friki de hacer ese tipo de cosas. Me encanta, me lo paso muy bien. Para la parte de pensar la novela nos vamos marcando las pautas, ¿no? Estamos en este punto y queremos llegar a ese, y aquí tienen que pasar todas estas cosas. Y normalmente nos solemos quedar atascadas, nos vamos muchas cada una veces a casa y después tengo un audio de Marta o le mando yo un audio de oye, pues he estado pensando que a lo mejor podríamos hacer esto. Y después la otra le contesta con otro audio diciéndole, vale, lo podemos hacer, pero entonces tendremos todos estos problemas. Y ahí es cuando ya empiezas a retroalimentarte. Y a llorar. Pero realmente es lo que hace que luego la novela al final tenga sentido. Porque si no eres tú la que te pone trabas a ti misma para que lo que estás contando sea coherente, después cuando lleguen los lectores beta y te digan, oye, ¿y esto por qué pasa aquí si antes has dicho esto o tal? No tiene sentido. Pues te ahorras esa parte del drama en un momento más temprano. El hecho de tener a otra persona desde el principio en igualdad de condiciones, digamos, que sabe lo mismo de la historia que tú antes de empezar a escribirla, pues es, aparte de mucho más divertido, es mucho más útil. Comparándolo, por ejemplo, a escribir una novela a solas, es algo que eso pueden hacer tus lectores beta o que hace tu editor, pero obviamente que yo me encuentre con que entrego el manuscrito de Mystical 4 y me dicen esta cosa del capítulo 8, ¿por qué han actuado así si podían haberlo solucionado de esta manera mucho más fácil? Y yo, mierda, ahora tengo que reescribirlo todo. O sea, nosotras somos mucho de irnos marcando, sobre todo geográficamente, están aquí, van aquí y tiene que pasar algo, y vale que todo lo que pasa en medio vamos un poco a la aventura, pero realmente siempre tienes que ir un pelín por delante de la historia, porque si no al final acaba siendo un caos. Y sobre todo con tantos personajes como en Héroes de Cobre, con tantísimos personajes. 13. De hecho, aunque ahora somos bastante más de mapa y lo estamos siendo en el proyecto Los Vías, que es el que estamos escribiendo ahora, cuando empezamos Héroes de Cobre sabíamos lo que iba a pasar hasta determinado punto de la historia y el final. Entonces, como queríamos ponernos a escribir ya, empezamos a escribir y llegamos al punto en el que se nos había acabado la planificación y tuvimos que parar a volver a planificar, y fue mucho más complicado porque ya nos habíamos
cerrado algunos caminos, ¿no? La historia ya estaba encaminada y fue más complicado que planificar la primera parte. Así que ahora, por lo menos a nosotras, nos funciona mejor tenerlo todo planificadito antes de empezar. Cada una escribe el punto de vista de cada uno de los personajes que sean. La cosa es que hay una competición, entonces esos 13 protagonistas están divididos en equipos. Entonces hasta determinado punto de la historia, cada equipo más o menos que lleva su trama, a veces se encuentran y tal, pero suelen ser capítulos puntuales. Entonces igual yo podía escribir un capítulo de mi punto de vista e igual escribir un capítulo del punto de vista de otro partido, y podía avanzar más deprisa que yo, porque precisamente como lo teníamos todo planificado, en una tabla enorme de Excel en la que ponía día 1, este partido y este otro hacen esto. Si había que hacer alguna mención en sus capítulos y este otro partido acaba de descubrir esta cosa, aunque yo todavía no hubiera escrito ese capítulo como tal, ya temporalmente ya sabía en qué momento estaba, entonces podíamos avanzar a diferentes ritmos. Cuando yo termino un capítulo se lo mando a Marta para que lo lea y que ella me diga esto me gusta, podríamos tirar por allí, y luego también que eso le puede dar ideas a su propio capítulo y al revés, me lo manda ella, yo lo leo y digo, ostras, pues esto, y si ahora hiciéramos tal. O sea, no trabajamos como cada una en su casa y al final lo juntamos todo. No, para nada. Vamos hablando constantemente. De hecho, eso también era muy guay porque puedes fangirlear sobre tu propia historia, no sin saber lo que pasa, porque como digo, teníamos planeado todo lo importante, pero a lo mejor pues un diálogo en concreto, o sé que en este capítulo entran en este sitio y salen de esta forma, pero no sé muy bien qué es lo que sucede dentro. Entonces cuando ella me lo mandaba, a veces era, entre comillas, sorpresa algunas cosas, y cuando se lo mandaba yo a ella, y es muy guay porque tienes lo mejor de ser el lector de una historia que fangirlea sobre ella sin saber, pero también lo mejor de ser el autor. Nos fue súper útil la existencia de Google Drive. Ya utilizábamos en la fase de la planificación el Excel, bueno, las tablas de cálculo, como se llamen en Google Drive, sobre todo para lo que decíamos de controlar el tema de los tiempos, pero es que en la corrección nos resultó indispensable prácticamente, porque tú puedes subir archivos y compartirlos con otra persona, y como se guarda todo online, yo podía, por ejemplo, subir un capítulo, igual lo leía y marcaba los cambios, y tienes la opción como en el control de cambios de Google, salvo que estaba todo ahí en el momento real a través de internet, es decir, no había un archivo que ella cambiaba, me mandaba las correcciones y yo las aceptaba, o sea, ella podía estar leyendo y yo al mismo tiempo viendo los cambios que hacía y aprobándolos o dejando comentarios sobre los cambios, en plan, no, es que con esta frase me refería a esto, lo he puesto porque es forzado en este otro momento, entonces lo quiero dejar. Y es muy útil y muy fácil realmente trabajar así. Ese es más o menos el repaso de cómo lo hacemos nosotras escribiendo a 4 manos. Esperamos que os haya resultado interesante, que os haya picado el gusanillo. Yo recomiendo la experiencia de escribir a 4 manos. Tú, Iguacel, recuerda que estás en mi casa. Yo la recomiendo muchísimo porque de hecho cuando trabajo en mis cosas hay veces que digo, ¿por qué no está Marta aquí para decirme las cosas que no tienen sentido en mi historia? Porque muchas veces estando dentro de tu cabeza te cuesta mucho más en perspectiva ver la historia, y sí que es verdad que se echa de menos. No pasa nada, porque de hecho ahora estamos trabajando en otro proyecto juntas, ya lo hemos mencionado, el proyecto Losbias, que igual tiene un hilo en Twitter, os dejaré también por aquí. Y si estáis interesados en la novela que ya hemos escrito juntas, repito, se titula Héroes de Cobre y sale el 6 de mayo, y esperamos que la podáis disfrutar y que os guste mucho. ¡Chao! Adiós.